palabra el asambleísta Raúl Tello. Señora Presidenta, muchas gracias. Compañeros, compañeras asambleístas, Mechita, muchas gracias. Como siempre, a la orden, compañero. Carlitos decía, cuánta doble moral. ¡Bravo! Y desde luego que al escuchar a determinados asambleístas, lo que podemos ver es cuánta doble moral. Quienes arrebataron los derechos a los trabajadores de este país, quienes arrebataron el derecho de organización a los maestros, maestras ecuatorianas, ahora haciendo un llamado a que los trabajadores protesten frente a determinada ley. Quienes beneficiaron a los grupos empresariales que hoy cuestionan. Sí, el mismo empresario que se benefició del negociado de los patrulleros también es el que prestó el avión para la última campaña electoral y también está beneficiado por esta ley. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que son exactamente lo mismo. Así que aquí no se bajen de la camioneta, no se laven las manos. Es del gobierno de ustedes. Ustedes impulsaron este gobierno. Y es el mismo proyecto político de ustedes, que ahora están separaditos. Ahora están separaditos. Señores asambleístas. Sí, y les digo con letras mayúsculas, están separaditos porque su coideario, hoy presidente de la República, no les guardó las espaldas en tanta sinvergüencería y corrupción que impulsaron durante los 10 años. Eso es todo lo que les separa. De ahí en lo demás, están juntitos de la mano, satisfechos. Es exactamente el mismo proyecto político. Los beneficiados de los 10 años que dijeron de la década ganada son los mismos. Y claro, ahora sí, lo que tenemos es que reconocer la crisis, ¿no es cierto? La crisis que tanto negaron. Es que claro, ¿cómo van a reconocer de que en el país existe crisis quienes se andan paseando por el imperio con la plata de los ecuatorianos? Quienes viven a todo lujo en Bélgica o quienes están de paseo, de safari en África. Entonces para ellos no hay crisis, pues. Hay crisis para los ecuatorianos y ecuatorianas que no tienen trabajo, que no tienen empleo, que tienen que rajarse el lomo para conseguir unos cuantos dólares que les permita solventar las necesidades de sus familias. Yo realmente no entiendo cómo podemos ser indolentes ante esta situación de los ecuatorianos y ecuatorianas. Claro, y tenemos una crisis, pero yo creo que ahí sí es importante saber definir las cosas, pues. ¿Quién tiene que pagar el costo de la crisis? Tienen que pagar los responsables, quienes generaron esta crisis, quienes les llevaron al país a esta situación de catástrofe, a pesar de haber tenido ingentes recursos económicos que pudieron permitir el desarrollo del país en las diferentes áreas. ¿Quiénes deben de pagar la crisis? La crisis tienen que pagar quienes se beneficiaron de esas obras realizadas con sobreprecios y de mala calidad. Tienen que pagar quienes también se beneficiaron de los negociados petroleros. Y no tiene que pagar el pueblo ecuatoriano. Claro que no estamos de acuerdo con que se eliminen los subsidios. ¿Por qué tenemos que pagar la crisis quienes no nos hemos beneficiado? ¿Por qué tenemos que sacar la plata de los bolsillos de los más humildes para pagar la crisis generada por quienes nos gobernaron durante la última década?
Se ha dicho aquí de que esta ley beneficia a un gran sector o a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Sí, evidentemente, hay algunos beneficios para los pequeños, los medianos productores. Hay pequeños beneficios para los ciudadanos de a pie. Es verdad, sí existen esos beneficios, pero no está bien que al ciudadano común y corriente le entreguemos una pastillita. Mientras tanto, otros se llevan la farmacia completa. No está bien que sí, que algunos son beneficiados porque evidentemente, fruto de la crisis, están atravesando una situación complicada, frente, en algunos casos, a desastres naturales, frente a situaciones de enfermedades catastróficas o del fallecimiento de algún familiar. Pero la pregunta es, los grupos que ustedes han señalado, esos 50 grupos económicos que están siendo beneficiados por esta ley, ¿ellos habrán sufrido alguna catástrofe? Si revisamos las ganancias de ellos en los últimos años, nos damos cuenta de que para ellos no ha existido crisis, pues. Nos damos cuenta de que ellos han sido beneficiados de las políticas del gobierno. Y si han sido beneficiados, ¿por qué ahora nuevamente el Estado tiene que estar ahí acudiendo supuestamente para salvar su situación? Su situación que no es para nada mala. Los empresarios, los exportadores, los importadores, los banqueros están viviendo su mejor momento, han tenido ganancias. ¿Y por qué ellos no deben de ser quienes paguen el costo de la crisis? ¿Por qué tiene que ser el pueblo ecuatoriano? ¿Por qué se le tiene, como siempre y una vez más, ahora ponerle sobre los hombros del pueblo ecuatoriano la carga, el peso de la crisis? Por otra parte, no podemos aceptar para nada los ciudadanos y ciudadanas amazónicas que con esta ley se quiera afectar el derecho de los pueblos de la Amazonía a desarrollarnos. Luego de que tenemos una ley fruto de la exigencia, de la lucha de los ciudadanos amazónicos, fruto también de la consecuencia de esta Asamblea Nacional con la Amazonía, que a través de esta ley, que se dice que es una ley de fomento productivo, se quiera afectar los derechos de los pobladores de la Amazonía, que históricamente hemos sido relegados. En ese sentido, yo sí aspiro que esta Asamblea Nacional le volvamos a decir a la Amazonía: estamos con sus derechos, estamos junto a ustedes en la perspectiva de que tengan recursos para desarrollarse. No los que nos merecemos, no los recursos que la Amazonía necesita para alcanzar un pleno desarrollo, especialmente en las comunidades más apartadas, pero sí en algo que se satisfaga esas necesidades que tienen nuestros pueblos. Una ley de fomento productivo, sin duda alguna, debería de significar la posibilidad de generar fuentes de empleo. Y al respecto de eso yo sí quiero manifestar de que debemos de pedir una explicación a los funcionarios del INEC y al Ministerio del Trabajo al respecto de los datos estadísticos que se han venido dando al respecto de la situación del empleo en nuestro país. Porque no está bien que unos funcionarios nos den una información y otros funcionarios nos den otra información. No está bien que manejemos las estadísticas para maquillar la situación. Es necesario que conozcamos cuál es la real situación del empleo en el país para poder tomar medidas. Una ley de fomento productivo debería de significar la posibilidad de que el gobierno cumpla con aquella oferta de los 250,000 empleos que se ofreció en campaña electoral.
debería de significar la posibilidad de que los pequeños, los medianos emprendedores tengan acceso a crédito más barato, tengan acceso a un crédito que les permita emprender en negocios, en actividades productivas que generen empleo, que generen trabajo, tomando en consideración además que el 60% de los empleos en este país son generados precisamente por los pequeños y medianos productores, y es hacia allí a donde debería ir la intervención del Estado, la acción del Estado, en la perspectiva fundamentalmente de generar empleo, de generar trabajo, de generar producción, de generar riqueza, de generar mejores condiciones de vida para los ecuatorianos y ecuatorianas. Gracias, Presidenta.